Atención, culés. El FC Barcelona está en la cima del mundo. Hansi Flick ha llegado como un huracán y ha convertido a nuestro equipo en una máquina imparable. La temporada 2024 a 2025 es la prueba viviente de que el Barça no solo está de vuelta, sino que vale más que nunca. Un triplete doméstico, un fútbol que enamora y una plantilla que brilla como oro puro. Hoy vamos a desglosar cómo este genio alemán ha transformado a nuestros jugadores en auténticas estrellas mundiales. Prepárate, que esto es una locura. Visca el Barça y visca Cataluña. Si eres un culé de corazón, de esos que gritan cada gol como si fuera el último, dale like a este vídeo y suscríbete, no te pierdas ni un segundo de esta pasión blaugrana. Cuando Hansi Flick aterrizó en Barcelona, muchos dudaron. Que si era un riesgo, que si no entendía el ADN Barça, que si su estilo alemán no encajaría. ¡Ja! ¿Dónde están ahora esos escépticos? Porque lo que ha hecho Flick con este equipo es un milagro digno de ser estudiado. Ha cogido una plantilla que venía de un año en blanco, con problemas institucionales, lesiones y un vestuario que necesitaba un líder, y lo ha convertido en un rodillo que aplasta a cualquiera. Liga, Copa del Rey, Supercopa de España. El triplete doméstico es nuestro. Y no solo eso, hemos humillado al Bayern Múnich, hemos destrozado al Real Madrid en los clásicos y hemos hecho vibrar a Europa entera. Esto no es solo fútbol, esto es arte. Hansi Flick no es un entrenador cualquiera. Es un arquitecto, un visionario, un maestro que ha sabido leer el alma del Barça y llevarla a otro nivel. ¿Su secreto? Una mezcla explosiva de intensidad, pasión y una fe ciega en el talento de sus jugadores. Desde el primer día, Flick dejó claro que no venía a quejarse por la falta de fichajes ni por las lesiones. ¿Ilkay Gundogan se fue? No hay problema, Dani Olmo y Pau Víctor llegaron para romperla. ¿Cantera como única solución? Para Flick, eso no es un problema, es una bendición. 6 canteranos en el 11 contra el Bayern: Iñaki Peña, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Marc Casado, Lamine Yamal y Fermín López. Y en la segunda parte, Dani Olmo, Ansu Fati, Pau Víctor y Gavi. Y 10 de 16 jugadores formados en la Masia. Esto es el Barça en estado puro. Hablemos de números, porque los números no mienten. Bajo el mando de Flick, el Barça ha jugado un fútbol vertiginoso, vertical, ofensivo, que no da respiro. Hemos ganado los 4 clásicos disputados esta temporada, incluido un 4-3 épico en Montjuic que dejó al Real Madrid a 7 puntos con solo 9 por jugarse. Ese partido fue una obra maestra, remontada en los últimos minutos, con un gol de Raphinha en el 87 que hizo estallar el estadio. Los blancos, con la cabeza gacha, no sabían ni dónde meterse. Hemos dominado la liga con una autoridad brutal, dejando al Madrid comiendo polvo. Y en Europa, ojo, porque el Bayern Múnich se llevó un 1-4 en su propia casa que todavía les duele. ¿Y qué me dices de la Copa del Rey? Una final contra el Real Madrid que fue una exhibición de orgullo culé, con a 3-0 that left no room for doubt. Flick ha convertido al Barça en un equipo que no solo gana, sino que enamora, que te hace levantarte del sofá y gritar hasta quedarte sin voz. Pero lo que realmente hace que este Barça valga más que nunca es cómo Flick ha transformado a los jugadores. Vamos a ir uno por uno, porque esto es de locos. Empecemos por Robert Lewandowski. El año pasado, algunos decían que estaba acabado, que sus 36 años pesaban demasiado. ¿Acabado? Por favor. Con Flick, Louis ha renacido. 14 goles en la liga, liderando la tabla de goleadores, y un hambre de gol que recuerda a Lewandowski del Bayern. Su presión, su colocación, su instinto asesino. Todo eso es obra del sistema de Flick, que lo ha puesto las condiciones perfectas para brillar. En el clásico de octubre, marcó un hat-trick que dejó a Courtois buscando el balón en las nubes. Ese es el Louis que todos queremos ver. Y luego está Raphinha. El brasileño estaba en la cuerda floja con Xavi, señalado por su irregularidad. Pero llega Flick y, ¡boom!, Raphinha se convierte en uno de los mejores extremos del mundo. Su intensidad en la presión, sus desbordes, sus goles. Es el jugador más desequilibrante de la plantilla. Contra el Real Madrid, fue un puñal. 12 fueras de juego provocados por la defensa alta de Flick, y Raphinha siempre ahí, rompiendo líneas. En el partido contra el Atlético, se marcó un golazo de volea tras un centro de Balde que levantó a todo el estadio. Este no es el Raphinha de antes. Este es el Raphinha de Hansi Flick,
un jugador que ha encontrado su mejor versión bajo el mando del alemán. No podemos olvidarnos de la cantera. Lamine Yamal, señores, ¡qué barbaridad! Este chico de 17 años no es solo una promesa, es una realidad que ya está haciendo historia. Marcó un golazo contra el Bayern que lo convirtió en el goleador más joven en una semifinal de Champions. Un disparo desde la frontal, con una rosca imposible, que dejó a Neuer clavado. Y Flick no solo lo pone a jugar, sino que le da libertad para brillar. En los entrenamientos, Yamal practica esos disparos imposibles, y Flick lo alienta. Sigue, sigue, que tú puedes con todo. ¿Resultado? Goles que te hacen frotarte los ojos. Y no está solo. Marc Casado, con solo 21 años, ha pasado de ser un desconocido en el Barça Athletic a dominar el mediocampo contra los mejores equipos de Europa. Su partido contra el Manchester City en cuartos de Champions fue una clase magistral de control y sacrificio. Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Gavi, Fermín López. Todos han dado un salto de calidad brutal gracias a la confianza de Flick. Incluso jugadores que parecían estancados han renacido. Pedri, que venía de un calvario de lesiones y un rol que no le hacía justicia, ahora es el motor del equipo. Su visión, su toque, su magia, Flick lo ha liberado. En el partido contra el Sevilla, dio 3 asistencias en 20 minutos, como si estuviera jugando en el patio de su casa. E Íñigo Martínez, otro que estaba en la sombra con Xavi, se ha convertido en un pilar defensivo. La defensa alta de Flick, esa línea que deja en fuera de juego a los rivales una y otra vez, es una obra maestra táctica que ha dado confianza a todo el equipo. Contra el Bayern, Íñigo fue un muro, ganando todos los duelos a Harry Kane y dejando claro que este Barça no solo ataca, también defiende con garra. Pero no todo ha sido un camino de rosas. Flick también ha tenido que tomar decisiones duras. Por ejemplo, el dilema en la portería con el regreso de Ter Stegen. Szczęsny estaba rindiendo a un nivel espectacular, con paradas imposibles y una seguridad que recordaba al mejor Casillas. Pero Ter Stegen es el capitán, un símbolo del club. Flick tuvo que elegir, y no era fácil. Al final, optó por la jerarquía de Ter Stegen, pero no sin antes reconocer el trabajo de Szczęsny en una rueda de prensa. Wojciech ha sido clave, pero Marc es nuestro capitán. Esa transparencia calmó las aguas, pero mostró lo difícil que es gestionar un vestuario lleno de talento. Y sí, hubo momentos complicados, como la derrota contra la Real Sociedad en noviembre, where the team fell short. Fermín López y Rápina no brillaron, y Flick no dudó en señalarlo en privado. Pero lejos de hundirlos, los levantó. Una semana después, Fermín marcó un golazo contra el Mallorca, y Rápina dio 2 asistencias. Esa es la grandeza de este entrenador. Sabe apretar cuando toca, pero también sabe motivar. Otro momento clave fue el parón invernal. Después de un bache en noviembre, con 2 empates y esa derrota contra la Real, Flick aprovechó ese tiempo para pulir detalles tácticos. Reunió al equipo en una sesión de vídeo interminable, analizando cada error, pero también destacando lo que hacían bien. Somos el Barça, y el Barça no se rinde, les dijo. ¿El resultado? La Supercopa de España, que marcó un antes y un después. En la semifinal contra el Athletic, el equipo remontó un 0-1 con un gol de Gavi en el minuto 89. Y en la final, contra el Real Madrid, fue un recital, 3-1, con goles de Lewandowski, Rápina y un Dani Olmo que se marcó un slalom digno de Messi. Flick lo dijo claro, ese triunfo nos dio confianza. A partir de ahí, el equipo fue una apisonadora. La mentalidad que ha inculcado Flick es de otro mundo. Como él mismo dijo tras el clásico, la mentalidad del equipo es increíble. Tienen el poder de remontar un 0-2 en contra. Y eso no es solo palabras, es una realidad que hemos visto en el campo, como en ese 4-3 contra el Madrid, donde the team never gave up. Hablemos del estilo. Porque sí, algunos puristas dirán que esto no es el tiki-taka de Guardiola. Y tienen razón, pero es que esto es mejor. Flick ha modernizado el ADN Barça. Ha mantenido la esencia del fútbol de posesión, con un promedio del 62% por partido, pero le ha añadido una verticalidad y una intensidad que te deja sin aliento. Contraataques letales, disparos lejanos, estrategia en las jugadas a balón parado. Este Barça domina todos los registros. En el partido contra el PSG, marcamos 2 goles en saques de esquina, algo que no veíamos desde los tiempos de Puyol. Es un equipo que no se rinde,
que presiona los 90 minutos, que juega con el corazón. Y eso es puro Barça. Los rivales ya no saben cómo pararnos. El Manchester City de Pep intentó presionarnos alto, y terminaron mareados, con un 3-0 en el Camp Nou que fue una lección de fútbol. Flick también ha conquistado a la afición fuera del campo. ¿Quién no se emocionó cuando dijo Visca el Barça y Visca Cataluña en perfecto catalán tras ganar la Copa del Rey? Ese gesto, en la celebración del triplete, fue un guiño a la identidad culé, a nuestra cultura, a nuestra pasión. Flick no solo entiende el fútbol, entiende lo que significa ser del Barça. Ha aprendido español en tiempo récord, se ha integrado en la ciudad, ha abrazado nuestra gastronomía y nuestra forma de vivir. Lo han visto en restaurantes de Gracia, paseando por la Rambla, incluso comprando en el mercado de Sant Antoni. Es uno de los nuestros, un culé de adopción que lleva el escudo en el alma. Y no solo eso. Flick ha creado una familia en el vestuario. Como él mismo dijo tras ganar la Liga, nunca había vivido algo así. Todos se cuidan unos a otros, y esto es único. Esa unión se ve en el campo. Los jugadores no solo juegan por el escudo, juegan por sus compañeros, por su entrenador, por la afición. En el clásico de abril, cuando Gavi se lesionó en un choque con Militao, todo el equipo se volcó con él. Lewandowski, que estaba en el banquillo, fue el primero en correr a levantarlo. Esa hermandad es la que hace que este Barça sea imbatible. Y eso, culés, es lo que hace que este Barça valga más que nunca. Hablemos del valor de la plantilla. Según el diario AS, el efecto Flick ha disparado el precio de mercado de nuestros jugadores. Lamine Yamal, ahora valorado en 120 millones de euros, es el jugador más caro de la liga. Raphinha ha duplicado su valor, pasando de 30 a 60 millones. Pedri, Dani Olmo, incluso Fermín López, todos han multiplicado su precio. Este equipo no solo gana títulos, sino que está construyendo un proyecto para dominar el fútbol europeo durante la próxima década. Y todo gracias a un hombre que llegó sin hacer ruido y ahora es el héroe de Barcelona. Los números lo respaldan. Según Transfermarkt, la plantilla del Barça es la segunda más valiosa del mundo, solo por detrás del Manchester City. Pero en el campo, nadie nos tose. Pero no todo es perfecto. Flick sabe que hay cosas que mejorar. Él mismo lo dijo tras el empate contra el Betis: tenemos que ser más estables en defensa. Los partidos cada 3 días hacen que sea difícil entrenar, y en algunos encuentros, como contra el Villarreal, donde encajamos 2 goles en los últimos minutos, se notó esa falta de solidez. Pero Flick no pone excusas. Siempre busca la manera de seguir creciendo. Tras ese partido, trabajó con la defensa en sesiones específicas de posicionamiento, y en el siguiente encuentro, contra el Girona, el equipo mantuvo la portería a 0. Ese es el sello de Flick: aprender, adaptarse, mejorar. Y eso es lo que hace grande a este equipo. Nunca se conforma. Hablemos ahora de un aspecto que no siempre se ve en el campo, pero que ha sido clave en el éxito de este Barça: el impacto psicológico de Hansi Flick en el vestuario. Cuando llegó al club, el ambiente no era el mejor. Las lesiones, la presión mediática, las críticas tras el año en blanco y los problemas económicos habían dejado una huella en los jugadores. Había dudas, inseguridades, y un vestuario que, aunque unido, necesitaba un líder que les devolviera la fe. Flick entró como un rayo de luz en esa tormenta. Desde su primera charla en el vestuario, marcó la pauta: no miramos atrás, solo adelante. Somos el Barça, y vamos a demostrarlo. Esas palabras, pronunciadas con una convicción que calaba hondo, resonaron en cada jugador. No era solo un discurso motivacional, era una declaración de intenciones. Flick trajo consigo una mentalidad ganadora que se contagió como un virus. En los entrenamientos, no solo se trabajaba la táctica, sino también la cabeza. Sesiones intensas, sí, pero también charlas individuales con cada jugador. A Pedri, por ejemplo, le insistió en que olvidara las lesiones y se viera como el líder del futuro. Tú eres el cerebro de este equipo, le decía, y Pedri, que había perdido algo de confianza tras sus problemas físicos, empezó a creérselo. Lo veías en su forma de moverse en el campo, en cómo pedía el balón en los momentos clave, en cómo se echaba el equipo al hombro contra el Atlético de Madrid en ese 3-1 que fue un recital. Flick no solo entrena, transforma mentes. Con Lamine Yamal, el enfoque fue distinto, pero igual de efectivo.
Flick sabía que tenía entre manos a un diamante en bruto, pero también a un chico de 17 años que podía venirse abajo por la presión. En una de las primeras sesiones, Yamal falló un par de regates en un ejercicio y se le vio frustrado. Flick lo llamó aparte, le puso una mano en el hombro y le dijo: «No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser tú». Desde ese día, Lamine juega con una libertad que asusta. Ese golazo contra el Bayern, ese disparo cruzado desde la frontal que dejó a Neuer con la boca abierta, no fue solo técnica, fue la confianza que Flick le había inyectado. Cada jugador cuenta una historia similar. Flick no solo les dice qué hacer, les hace creer que pueden hacerlo. Incluso en los momentos bajos, Flick supo mantener el rumbo. Tras la derrota contra la Real Sociedad, el vestuario estaba tocado. No era solo la pérdida de los 3 puntos, era la sensación de que el equipo había fallado en un partido que debía ganar. Flick no permitió que el desánimo se instalara. Reunió al equipo en el vestuario, cerró la puerta y les habló con una calma que contrastaba con la intensidad de los entrenamientos. Esto no define quiénes somos. Lo que nos define es cómo nos levantamos. Al día siguiente, en el entrenamiento, no hubo caras largas. Había hambre, había fuego. Y en el siguiente partido, contra el Valencia, el Barça goleó 5-0 con una exhibición que demostró que ese bache no era más que un tropiezo. Esa mentalidad de acero es obra de Flick. Y no solo se trata de los titulares. Flick también ha trabajado con los suplentes, con los que apenas juegan. Ansu Fati, por ejemplo, tuvo un inicio de temporada complicado, con pocos minutos y rumores de una posible salida. Pero Flick nunca lo dio por perdido. En las sesiones individuales, le insistía en que su momento llegaría. Y llegó. En la semifinal de Copa contra el Athletic, con el partido empatado, Ansu entró desde el banquillo y marcó el gol de la victoria. Su celebración, corriendo hacia Flick para abrazarlo, lo decía todo. Ese es el poder de un entrenador que no deja a nadie atrás, que hace que cada jugador, titular o suplente, se sienta parte de algo grande. Lo mismo pasó con Pau Víctor, que entró en el partido contra el Español y marcó un doblete que selló una goleada. Flick ha creado un vestuario donde todos creen en el proyecto, donde todos saben que tienen un rol que cumplir. Pero el impacto de Flick no se limita al césped ni al vestuario. Su llegada ha sacudido los cimientos del club y ha devuelto el orgullo a una afición que estaba necesitada de esperanza. En Barcelona, la ciudad respira fútbol, y Flick lo entendió desde el primer día. No se conformó con ser un entrenador que pasa por el club, quiso ser parte de su historia. Sus gestos fuera del campo han sido tan importantes como sus victorias dentro. Cuando levantó la Supercopa de España en Riad, dedicó el título a la afición con un mensaje que se hizo viral. Esto es para vosotros, los culés que nunca dejáis de creer. La grada de Montjuïc estalló en cánticos, y las redes sociales se llenaron de vídeos de aficionados llorando de emoción. Flick no solo gana, conecta. En cada partido en casa, se le ve saludando a la grada, agradeciendo el apoyo, incluso cuando el equipo no jugaba su mejor fútbol. Ese vínculo con la afición es lo que hace que este Barça sea especial. Su integración con la cultura catalana ha sido un capítulo aparte. Flick no se limitó a aprender unas frases en catalán para quedar bien, se sumergió en la ciudad. Se le ha visto en el Mercat de la Boqueria, probando calcots en una calcotada con el staff técnico, e incluso asistiendo a un concierto de música catalana en el Palau de la Música. En una entrevista con TV3, contó cómo se enamoró de la Sagrada Familia y cómo pasea por el Parc Güell para despejarse tras los partidos. Cada gesto suyo es un guiño a la identidad del club. Cuando pronunció Visca el Barça y Visca Cataluña tras el triplete, no fue solo un momento para los titulares. Fue un mensaje a los culés de que este hombre entiende lo que significa llevar este escudo. Los aficionados lo han adoptado como uno más, y en las calles de Barcelona ya se habla de él como el alemán que nos devolvió la gloria. Flick también ha sabido manejar la presión mediática, algo que en Barcelona no es tarea fácil. La prensa catalana puede ser implacable, y más en un club donde cada derrota se analiza como una crisis. Pero Flick no se inmuta. En una rueda de prensa tras el empate contra el Betis, cuando un periodista le preguntó si temía por su puesto, Flick respondió con una sonrisa: ¿miedo? Estoy aquí para construir algo grande, y eso lleva tiempo. Esa seguridad desarmó a los críticos. Incluso cuando los rumores sobre posibles fichajes llenaban los titulares, Flick fue claro: confío en mis jugadores. No necesitamos nombres, necesitamos hambre.
Y así, mientras los medios especulaban con grandes nombres como Haaland o Mbappé, Flick convertía a los suyos en leyendas. Su postura ha sido un mensaje claro: este Barça no necesita estrellas de fuera, porque ya las tiene en casa. Otro detalle que no pasa desapercibido es cómo Flick ha revitalizado la relación entre el club y la Masia. Durante años, se criticó que el Barça se alejaba de su cantera, que los fichajes multimillonarios eclipsaban el talento de casa. Flick ha revertido eso. Ha dado oportunidades a jugadores que, en otras circunstancias, habrían sido cedidos o vendidos. Pau Víctor, por ejemplo, estaba destinado a un nuevo préstamo, pero Flick lo vio en un entrenamiento del Barça Athletic y dijo: este chico se queda. Hoy, Pau es una pieza clave en la rotación, con goles decisivos en la Liga y en Europa, como ese tanto contra el Dortmund que nos metió en semifinales. Lo mismo con Marc Casado, que pasó de ser un suplente en el filial a ser el ancla del mediocampo. Contra el Inter, Casado robó 6 balones y dio un pase de gol, demostrando que tiene madera de líder. Flick no solo confía en la cantera, la hace brillar. Y luego está el impacto económico. Porque sí, culés, este Barça no solo juega bien, también vale más que nunca en el mercado. Según Transfermarkt, la plantilla del Barça ha aumentado su valor en más de 200 millones de euros desde la llegada de Flick. Jugadores como Lamine Yamal, ahora valorado en 120 millones, o Raphinha, que ha duplicado su precio de mercado, son prueba de que este equipo no solo gana títulos, sino que es una inversión de futuro. Los patrocinadores lo saben, y las marcas hacen cola para asociarse con un club que vuelve a ser referente mundial. Nike renovó su contrato con el Barça por una cifra récord, y nuevas marcas como Spotify han aumentado su inversión. Flick no solo ha traído trofeos, ha traído estabilidad. Y en un club que ha pasado por tantas dificultades económicas, eso es un milagro tan grande como los títulos. Hablemos ahora de cómo Flick ha cambiado la percepción del Barça en el panorama internacional. Hace apenas 2 años, el Barça era visto como un gigante en decadencia, un club que vivía de recuerdos mientras los grandes de Europa dominaban. Pero con Flick, eso ha cambiado. El mundo del fútbol vuelve a mirar al Barça con respeto, con admiración, incluso con miedo. Los medios internacionales no paran de hablar del milagro de Flick. En Inglaterra, The Guardian publicó un artículo titulado El renacimiento del Barça, cómo Flick devolvió la magia al Camp Nou. En Alemania, Bild lo llamó el regreso del rey. Y en Francia, L'Équipe dedicó una portada entera a Lamine Yamal, diciendo que el nuevo Messi es culé y tiene 17 años. Este Barça no solo gana, impone. La Champions League ha sido el escenario perfecto para mostrar esta nueva cara del Barça. En la fase de grupos, arrasamos con rivales como el Ajax y el Shakhtar, ganando los 6 partidos con un promedio de 3 goles por encuentro. Pero el momento cumbre fue el partido contra el Bayern. En Múnich, con el Allianz Arena lleno hasta la bandera, el Barça dio una lección de fútbol. Lamine Yamal abrió el marcador con ese golazo que ya es historia. Raphinha marcó el segundo tras una galopada de 40 metros, y Lewandowski cerró la cuenta con un doblete d'Atzilens de Bavarian Fans. Ese 1-4 no fue solo una victoria, fue una declaración: el Barça está de vuelta, y nadie puede detenerlo. Flick, que conoce bien al Bayern, celebró con una discreción que contrastaba con la euforia de la afición culé. Pero en sus ojos se veía el orgullo de haber callado a sus antiguos críticos. Y no solo en Europa. En el Mundial de Clubes, el Barça dio un recital. Contra el Al Hilal en semifinales, el equipo mostró su versatilidad: posesión cuando tocaba, contraataques letales cuando el rival se abría. Dani Olmo, que se ha convertido en el fichaje estrella de la temporada, marcó un golazo de falta que recordó a los mejores tiempos de Ronaldinho. Y en la final, contra el Manchester City, el Barça se impuso en los penaltis tras un partido épico que terminó 2-2. Ter Stegen, que había sido cuestionado, paró 2 penales y levantó el trofeo como capitán. Flick, en la rueda de prensa posterior, fue claro: este título es para la afición, pero también para los jugadores, que han creído en este proyecto desde el primer día. Ese triunfo puso al Barça en el mapa como el mejor equipo del mundo. Flick también ha cambiado la forma en que los rivales nos enfrentan. Antes, equipos como el Real Madrid o el Bayern venían al Camp Nou con la confianza de quien sabe que puede ganar. Ahora, tiemblan. Carlo Ancelotti lo admitió tras el Clásico de abril: este Barça es otro nivel. No te dejan respirar. Y no es solo una cuestión de táctica, es una cuestión de aura.
Este equipo tiene una presencia, una intensidad, que intimida. Los rivales saben que, si se despistan un segundo, Rapina o Yamal los destrozan. Saben que, si intentan dominar el balón, Pedri y Casado los asfixian. Saben que, si conceden un córner, Cubarsí o Íñigo Martínez pueden rematar. Este Barça es un depredador, y Flick es el cerebro detrás de esa transformación. Y no podemos cerrar este análisis sin hablar del impacto de Flick en el futuro del club. Porque sí, este Barça no solo es presente, es un proyecto a largo plazo. Flick no ha venido a ganar un par de títulos y marcharse, ha venido a construir una dinastía. Su contrato, renovado hasta 2028, es una señal de confianza mutua entre él y el club. Joan Laporta, que apostó fuerte por él cuando muchos pedían un nombre más mediático, no para de alabarlo. Ansi es el hombre que necesitábamos. Ha entendido lo que es el Barça y lo está llevando a la cima. Pero Flick no se conforma con los elogios. En cada rueda de prensa, insiste en que esto es solo el principio. Y tiene razón. El trabajo de Flick con los jóvenes es la clave de este futuro brillante. Más allá de Lamine Yamal, que ya es una estrella mundial, Flick ha puesto su mirada en otros talentos de la Masia. Jugadores como Noah Darvich, que debutó con el primer equipo en un partido de Copa, o Diego Kochen, el joven portero americano que ya entrena con los mayores, son prueba de que la cantera sigue siendo el corazón del club. Flick ha implementado un sistema de rotación que permite a los jóvenes sumar minutos sin perder competitividad. En el partido contra el Rayo Vallecano, por ejemplo, dio entrada a 3 canteranos en la segunda parte, y el equipo no bajó el ritmo. Esa confianza en la cantera no solo asegura el futuro, sino que envía un mensaje al mundo. El Barça no depende de chequeras, depende de su ADN. Además, Flick ha traído una estructura táctica que puede evolucionar con el tiempo. Su 4-2-3-1, que combina posesión con verticalidad, es flexible. En algunos partidos, como contra el Inter, pasó a un 4-3-3 para dominar el mediocampo. En otros, como contra el Liverpool, usó un 4-4-2 para contrarrestar la velocidad de sus extremos. Esta versatilidad es lo que hace que este Barça sea impredecible. Los rivales no saben qué esperar, porque Flick siempre tiene unas bajo la manga. Y lo mejor es que los jugadores han interiorizado esta flexibilidad. Pedri, por ejemplo, ha jugado de interior, de mediapunta e incluso de pivote, siempre con la misma calidad. Esa polivalencia es un legado que Flick está dejando para los próximos años. Flick también ha trabajado en la preparación física, un aspecto que había sido un punto débil en temporadas anteriores. Las lesiones de Pedri, Gavi o Dembélé eran un problema recurrente, pero Flick trajo a un equipo de preparadores físicos que ha revolucionado el club. Sesiones de alta intensidad, pero con un enfoque en la prevención de lesiones. Los resultados están a la vista. Esta temporada, el Barça ha tenido un 70% menos de lesiones musculares que el año pasado, según datos del club. Gavi, que volvió tras una lesión grave, ha jugado 30 partidos sin recaídas, algo que parecía imposible hace un año. Este enfoque científico, combinado con la pasión de Flick, es lo que está construyendo un equipo que no solo gana ahora, sino que seguirá ganando mañana. Y no podemos olvidar el impacto en la afición joven. Flick ha devuelto la ilusión a una generación que no vivió los años dorados de Messi, Xavi e Iniesta. En los colegios de Barcelona, los niños ya no solo quieren ser Messi, quieren ser Lamine Yamal, quieren ser Rapina, quieren ser como este Barça. Las escuelas de fútbol de la Masia están recibiendo más inscripciones que nunca, y en los partidos en Montjuïc se ven cada vez más familias con niños pequeños, todos con la camiseta blaugrana. Flick ha creado un equipo que no solo gana, sino que inspira. Y eso, culés, es lo que hace que este Barça sea eterno. Llegamos al final, culés, y solo puedo decir una cosa: qué orgullo ser del Barça. Hansi Flick ha resucitado a nuestro equipo, ha transformado a nuestros jugadores en estrellas y nos ha devuelto la ilusión. Este es el Barça que soñábamos, el Barça que hace temblar a Europa, el Barça que lleva el escudo en el corazón. Si eres un fan incondicional del FC Barcelona, suscríbete a Barça Sin Bar, dale like y comparte este vídeo con todos los culés que conozcas. Juntos somos imparables. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Quién crees que ha sido el jugador más transformado por Flick? ¿Qué momento de esta temporada te ha hecho gritar más? ¿Y qué esperas del Barça en la próxima Champions? Déjalo todo en los comentarios,
Que esto es una familia culé y aquí todos opinamos. Visca el Barça y visca Cataluña.